esto fue lo que yo hice para que mi esposo conociera a Jesús. Hola bebés hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steffi y estoy muy feliz de poder compartir el día de hoy junto a todos ustedes. Continuamos con nuestros videos hablando acerca del matrimonio, acerca de los hijos, del hogar y de la familia. Me encontré con varias sugerencias de mujeres que me pedían que les comparta cómo fue que yo oré o hice para que mi esposo conociera del Señor y él también pudiera vivir en un mismo yugo, en esta unidad y en este acuerdo como matrimonio. Me encontré con preguntas como: ¿es que él te trajo a Jesús o tú lo atrajiste a Jesús? ¿Cómo fue? Ayúdame, porque mi esposo no conoce del Señor y yo me siento sola. Hay varios mensajes como estos que me dejan en los comentarios o me escriben en privado en mis redes sociales, y la verdad es que dije, tengo que hacer este video y quiero compartirles parte de mi experiencia en este campo, en esta área. La verdad es que cuando uno de los dos ya conoce al Señor y su pareja o su cónyuge no, el matrimonio se convierte en algo difícil, porque está de por medio el entender que está tu esposo y también está Dios, o está tu esposa y también está Dios, y el choque que va a haber entre lo que el Señor nos enseña a través de su palabra y lo que tu esposa también piensa o tu esposo piensa debido a la cultura, a las costumbres o a las corrientes de este mundo. A mí me pasó que yo conocí primero del Señor. Me hablaron del Señor Jesús, lo recibí en mi corazón, le invité a que tome el control de mi vida, y a medida que pasaba el tiempo, pues Aníbal y yo para esto ya estábamos casados, pero yo sentí un vacío en mi corazón porque yo estaba creciendo ya en mi área espiritual, estaba descubriendo muchas verdades acerca de mí, acerca de lo que el Señor quiere de mí, piensa de mí, espera de mí, y obviamente lo que es para Él el matrimonio y los roles que cada uno de nosotros debe ejercer dentro del matrimonio. Y me sentía tan vacía y tan sola porque pensaba en: estoy aprendiendo todo esto yo y ya sé cuál es mi parte, pero me encantaría que mi esposo también escuche, viva, sepa esta parte y él también la ponga en práctica en su vida. Entonces, mientras yo crecía en mi área espiritual, era como que crecía y al mismo tiempo me detenía porque pensaba en: él no está avanzando, y si no avanza conmigo, entonces yo voy a estar avanzando, él va a estar vacío y obviamente vamos a tener problemas. A medida que crecía en mi área espiritual y aprendía todas las cosas relacionadas con el Señor, entendía que yo debo ser testimonio con mi manera de actuar, de hablar, de pensar, de reaccionar para mi esposo, y era muy difícil. Yo sentía abandono físico, abandono emocional, sentía que había una falta de liderazgo de parte de mi esposo dentro de los roles del matrimonio, del hogar. Así que entiendo plenamente lo que muchas mujeres piensan, sienten y atraviesan cuando están en esta etapa en la que estás orando y clamándole a Dios porque tu esposo conozca del Señor Jesús, se acerque al Señor, se enamore de Dios y viva en su palabra. Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Así que hoy, chicas, les entiendo plenamente y estoy con ustedes, y espero que lo que hoy les voy a compartir sirva de mucho. Primero que nada, deben entender que Dios escucha sus oraciones, su clamor, y Él ve cada lágrima que ustedes han estado botando, saliendo de sus ojos en este tiempo por sus esposos o por esta situación. Y Él no es que sea ajeno a esto. El Señor escucha tus oraciones. Éxodo 3:7 nos recuerda: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces y estoy al tanto de sus sufrimientos. El Señor te recuerda que está al tanto de lo que tú estás sintiendo, de lo que tú estás sufriendo, y no es ajeno a ello. Debemos recordar que el dolor forma parte de este mundo caído. Pero al mismo tiempo te quiero recordar que es momento que, en vez de tirar la toalla o de cansarte de orar por tu esposo, pongas tu mirada en Jesús, pongas tu mirada en el Señor y te afirmes a Él. Tu confianza debe estar en Él. Si hay alguien que jamás nos va a defraudar, a traicionar, a lastimar, es el Señor. Lo primero que tú tienes que hacer es pensar como Cristo.
La cultura, costumbres, corrientes, filosofías e ideas de este mundo siempre nos van a orillar a que cuando surgen problemas en el matrimonio, entonces la solución es separarse. Pero no, el Señor nos enseña en su palabra que no debe ser así. El matrimonio fue diseñado por Dios y es un pacto eterno con Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos pensar como Cristo. De hecho, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aunque las circunstancias y las cosas que se dan en nuestro matrimonio, en esta área en específico, tú debes someter tus pensamientos, tus sentimientos, todo cautivo a los pies de Cristo. Así que primeramente, por encima de las decepciones, de las circunstancias, de los problemas, de lo que puede estar sucediendo, tú como hija de Dios, debes buscar principalmente el honrar, el agradar a Dios a través de la obediencia a su palabra. Y recordar que Dios te unió a tu marido, a tu esposo, con un pacto eterno. Cuando yo apenas estaba creciendo en mi vida espiritual, hay algo que me quedaba claro: que Dios es el Dios de los imposibles y que Dios actúa en un ámbito sobrenatural, que lo que para mí es imposible para Dios no lo es, y que yo tenía que hacer algo que el Señor nos manda hacer. Y es orar sin cesar. Yo recuerdo cómo había este anhelo en mi corazón de que mi esposo conozca del Señor, y entonces yo prestaba mucha atención a lo que me enseñaban mis líderes, mis maestros, y había esta necesidad urgente porque él no se quede sin conocer de lo que yo estaba aprendiendo y de los beneficios que eso traía a nuestra vida para llevar un matrimonio que, si bien es cierto, siempre va a haber circunstancias, problemas, X cosas que pueden pasar, pero si estamos fundamentados en nuestra roca que es Cristo y de la mano de Dios, pues vamos a poder salir de todas. Así que dedicaba mis tiempos a orar por mi esposo. ¿Cómo oraba por Aníbal? Recuerdo que yo me encerraba en mi habitación, en el lugar secreto, en el cuartito de guerra. Y yo le clamaba al Señor, le clamaba y trataba de visualizarle siempre en lo que yo anhelaba en Él. Entonces yo dedicaba mi tiempo y declaraba pura palabra de vida sobre la vida de mi esposo y sobre la situación. Entonces yo oraba y declaraba: Señor, yo oro en el nombre de Jesús que Él te pueda conocer, que Él se pueda enamorar de ti, que Él pueda buscarte, que Él pueda, Señor, recibir tu guía y dirección. Es ese cabeza, ese proveedor, ese jefe de hogar que tiene un trabajo fijo, que está al frente de nuestro matrimonio y familia, con ese liderazgo que proviene de lo alto, que tiene un sueldo sobrenatural, que traes a Él esa paz espiritual, mental, que le fortaleces. Y bueno, yo decía un montón de cosas y recuerdo que oré esto por meses. Literalmente fue más de un año que yo estuve orando por esto y no pasaba nada. Y no pasaba nada, y a medida que yo iba creciendo en mi área espiritual, yo tenía muchos roces con Aníbal porque él pensaba de manera diferente. Aníbal y yo normalmente no tenemos espacios de tiempo prolongados cuando estamos en desacuerdo por algo. Siempre es como que pasan algunas horas máximo y luego ya lo hablamos y ya estamos otra vez de buenas. Pero recuerdo que esa vez fue tan seria la situación que, por el conflicto de mi fe, lo que yo creía versus lo que él pensaba y lo que él creía, y más o menos pasaron 2 semanas en las que yo estaba sin hablarle. O sea, sabía que mi rol como esposa era atenderle en la comida, la ropa, las cosas y necesidades que él tiene, pues yo trataba de hacerlas, pero había silencio de mi parte y de su parte. De esto pasaron 2 semanas y creo que fue la crisis más grande como matrimonio en esa ocasión que tuvimos, pero yo seguía orando. Y en un momento, en mi cuartito de guerra orando, escuché la voz del Espíritu Santo en mi corazón diciéndome que debo orar porque Él se enamore de Dios, que él pueda tener un encuentro con Dios y él se pueda sentir enamorado. Y fue esta palabra, enamorado, así en mi cabeza. Entonces yo dije, ok, voy a empezar a orar. Y empecé a orar que Aníbal se enamora de Dios y que tiene este encuentro con el Señor. Oraba y, como les digo, pasó mucho tiempo y no había resultado. Hasta que un día, yo creo que estaba tan desesperada y aferrada en lo que yo deseaba ese momento, que un día ya no pude más y
llegué a mi cuartito de guerra rota completamente y estando sentada en el filo de mi cama y escuchando alabanza, adorándole a Dios, bailando, saltando, pero rota por dentro, le dije al Señor: Señor, yo le amo a mi esposo y mi anhelo más grande es que Él te conozca y que Él pueda vivir, experimentar, sentir, saber lo que yo estoy ahorita sintiendo y experimentando contigo. Ya no voy a orar con este sentir de que quiero que se cumpla ya, porque ya ahorita lo que yo siento, sino, Señor, yo voy a descansar a tus pies. Como dice la palabra, el que esté cansado, el que tenga cargas, venga a mí, yo le daré descanso, dice el Señor en su palabra. Yo literalmente actué así y ese día fui y le entregué la vida de mi esposo al Señor y le dije: Señor, de ahora en adelante cada oración va a ser con la expectativa de que tú lo vas a cumplir, no porque yo quiero que ahora lo cumples. Y Señor, hoy renuncio a tratar de, en mi manera de hablar, de exigir, en mi silencio, tratar de que mi esposo te conozca a ti. Sino hoy día dejo esto de lado y descanso sabiendo, Señor, que tú eres el único que va a topar su corazón, que tú eres el único que le puede hablar de tal forma que Él pueda entregarte su vida a ti. Y me acuerdo que estaba tan rota y lloré tanto y hubo algo. Yo identifiqué algo aquella noche. Yo estaba orando encaprichada porque eso se cumpla ya, ahorita, porque yo lo quiero. Y eso de cierta manera no estaba bien porque la actitud de mi corazón no estaba correcta. Entonces ese día yo simplemente dije: no puedo más, no tengo fuerzas y no quiero hacerlo así yo. Quiero que tú tomes mi carga y que tú seas quien pelee mis batallas, Señor. Y ahí fue el cambio de actitud en mi corazón, provocó que el Señor responda a mi oración. Literalmente esto es un testimonio. Recuerdo que habiendo yo orado de esta manera, Aníbal a los 10 minutos entró a la habitación, me interrumpió y simplemente yo estaba llorando, me levantó, me abrazó y nos quedamos un momento en silencio y él me dijo: quiero conocer del Señor, de ese Dios del que usted me habla, quiero saber cómo es Él. Y yo me acuerdo que mi corazón, yo estaba emocionada y estaba llorando de la alegría, pero ahí no había terminado todo. Ese día el Señor estaba empezando algo, pero yo sentí que tenía que seguir orando. Ese día Aníbal me dijo: quiero ir a la iglesia, quiero conocer de ese Dios del que usted me habla. Y así empezó un caminar con Dios en la vida de mi esposo, lo cual ha traído suma bendición a nuestro matrimonio y a nuestro hogar. No ha sido fácil, por supuesto, pero sin duda, no hay mejor cosa que un esposo conozca del Señor y que asuma su rol completamente y sus responsabilidades y sea sujeto, temeroso de Dios, sujeto al Señor y su palabra, siempre velando por su hogar, por su esposa, por sus hijos. Es algo hermoso, pero no es fácil. Y yo entiendo que muchas de las mujeres que están ahorita escuchando esto, a lo mejor piensan: Steffi, yo ya lo hice todo, pero nada ha pasado. Pero yo les recuerdo lo que dice Efesios 3:20: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Con esta palabra lo que quiero decir es que debemos aprender a esperar en el Señor. Yo estaba encaprichada en que sea en mi tiempo, a la hora que yo quería, el día que yo quería, cuando yo quería. Pero no, hay muchos ejemplos en la Biblia de muchas mujeres que esperaron en el Señor. Que si bien es cierto, en algunos casos se adelantaron y hubo consecuencias respecto a eso, pero muchas mujeres esperaron en el Señor. Y esta palabra de hoy debe animarte a que no pierdas la fe, porque fiel es quien hizo la promesa. El Señor jamás te va a decepcionar. Tú tienes que seguir orando, perseverar. La palabra dice que debemos orar sin cesar. Y sí, muchas veces el dolor y las circunstancias de nuestro alrededor nos van a querer hacer ver lo contrario. De hecho, Satanás quiere destruir los matrimonios, destruir los hogares. Hay quebrantamientos no solo en lo natural, sino también en lo interno, en lo espiritual, en el alma. Dolores, cicatrices, para que nosotros temamos el matrimonio. Porque ¿saben por qué Satanás actúa directamente contra los matrimonios? Porque sabe que siendo dos somos muy fuertes. La palabra de Dios dice que es mejor ser dos que uno. El enemigo sabe quiénes somos en Cristo siendo uno solo. Ahora imagínense siendo dos. Imaginen siendo un matrimonio que está anclado a la roca que es Cristo. Su fe entregada totalmente a Dios, que obviamente va a sembrar en sus hijos este sentir de temor reverente a Dios, esta sujeción, este obedecer la palabra y todo lo que el Señor nos enseña en ella. Obvio, Satanás no quiere eso. Y por eso es que va directamente a atacar a tu matrimonio,
matrimonio, pero tú debes permanecer orando, creyendo en fe. Con el paso del tiempo y conversando con mi esposo, él siempre recalca algo muy importante. Y esto es lo que muchas de las mujeres no hacemos y fallamos. A veces nosotras estamos dando consejo, diciéndoles lo que deben y lo que no deben de hacer, y en vez de ser una ayuda somos goteras, y lo que causa es que haya este bloqueo automático en la mente, en el corazón, en todo, en tu esposo, de rechazar completamente tu fe, porque muchas veces en vez de influirlos a través de nuestra manera de hablar, de actuar, de reaccionar, de pensar, de tomar decisiones referente a las situaciones que vivimos, lo que hacemos es atacar, criticar, juzgar, señalar, y lo único que provoca esto es que ellos repudien, se alejen, levanten un muro y no quieran saber nada de lo que nosotras entendemos o de lo que nosotras estamos viviendo referente a nuestra fe. Es por eso que somos llamadas a ser de buen testimonio. Mateo 5:16 nos dice: de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Primera de Pedro 3:1 nos recuerda: de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados. La vida que nosotras llevemos va a llamar la atención de nuestros esposos. Entonces, nuestra motivación debe ser pensar como Cristo, vivir como Cristo, actuar, reaccionar, tomar las decisiones como Cristo lo hubiera hecho. Y de esta forma, sin palabras, nuestro esposo pueda ser ganado para el Señor. Si nosotras pensamos, actuamos y vivimos como Cristo, obviamente vamos a tener esta paz en medio de la adversidad, vamos a tener esta esperanza, esta confianza en nuestro Señor, en nuestro Dios, y ellos van a estar como que yo también quiero eso que ella tiene, yo también quiero conocer de todo esto que ella vive. Entonces, hoy ya descubriste qué cosas es las que has venido haciendo un tanto mal y que debes cambiar. Recuerda que la luz de Cristo, la luz de Dios, alumbra toda oscuridad. Empieza a ser de tu vida, de tu casa, de tu hogar, esta luz que todos puedan ver. Y sin palabras que salgan de tu boca, las personas que te rodean, tu esposo, quiera y anhele vivir lo que tú vives, una vida con Cristo. No te des por vencida, sigue orando. A lo mejor han pasado años que tú has venido orando por tu esposo y no ves un cambio, o pareciera como que no pasa nada. Te sigues sintiendo tan sola espiritual y físicamente, tan abandonada, y a lo mejor dejaste de orar o te cansaste. Pero hoy te animo, sigue orando, sigue creyéndole al Señor y sigue visualizándole a tu esposo como quisieras verle. Empieza a declarar palabras de vida sobre él. Y les cuento algo curioso: cuando mi esposo estaba dormido, yo tenía esta carga en mí de orar por él y que él le conozca a Dios, que recuerdo mucho que el Espíritu Santo me levantaba en las madrugadas y me quitaba el sueño. Yo recuerdo que ponía mis manos sobre mi esposo sin tocarlo y empezaba a orar. Mientras él dormía, yo oraba y declaraba todas las cosas que yo anhelaba y esperaba de él conforme a la palabra. Jefe, sacerdote, proveedor, que tiene un trabajo estable, con un sueldo sobrenatural, buen mayordomo de los recursos, de todo lo que el Señor ponga en sus manos. Y yo oraba y hasta que el Espíritu Santo una noche habló a mi corazón que debo orar porque él se enamore de él. Empecé, cada noche era yo, mientras él dormía, aparte de orar en un espacio en el día por él, en las noches yo ponía mis manitos y yo declaraba que él se enamora de él, que se aferra a él, que es temeroso de Dios, que busca consejo y dirección de él, que nada hace bajo su propia fuerza o en su propio entendimiento, sino busca del Señor. Y yo oraba y lloraba. ¿Y será que le creí como niña? Y a mí me tardó un año en que mi esposo se convierta al Señor. A lo mejor tú ya estás muchos años. Sin embargo, hoy te habrás podido dar cuenta de cositas que tal vez estabas haciendo mal. Y a lo mejor eso era el muro o la piedrita de tropiezo que impedía que pueda haber un resultado de esa oración. A lo mejor hay pecados, hay cosas que tú no puedes identificar. Pídele perdón al Señor por eso. Búscale al Señor y pídele ayuda. Y síguele creyendo porque Él es bueno, Él es fiel y justo. Y Él escucha tu clamor. Él solamente necesita que nosotras sigamos orando, sigamos creyendo y sigamos haciendo nuestra parte. Hay esposos o esposas que solamente oran y no hacen nada. Esperan que
la bendición o la respuesta a la oración llegue por sí sola, pero no es así. Aparte de lo que tú oras y le crees al Señor en fe del cumplimiento de esta promesa, tú también tienes que hacer tu parte. Entonces, ya sabes, a vivir más como Cristo y menos como Steffi o menos como María, José, Juan, Claudia, Belén, cualquier persona que esté escuchando, seas hombre, seas mujer. Esto aplica para los dos, ¿no? Lo que les acabo de compartir. Espero que les haya servido mucho este video. Si quieren que profundice algo más en este tema, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Si les gustó, regálenme un like, compártanlo con toda su familia y con todos sus amigos. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Ahí les comparto cositas que aquí no les comparto y ahí nos vemos más seguido. Los amo un montón y nos veremos en el siguiente video. Bye.